Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución ya respetable, de servicio a la comunidad y a las demás comunidades vecinas de Villa González, asistiendo familias afectadas por el cáncer, enfermedad catastrófica, en poblaciones urbanas y poblaciones rurales más, porque allí la gente está atrapada, sin activos, muy pocos activos, convertibles, alejados de los centros de servicios primarios y más especializados. Entonces se necesita mucho esfuerzo comunitario y estos patronatos es para eso. Apóyenlo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos cuidan de ellos para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a ver cómo andan los commodities, como se acostumbra a decir algunos, los técnicos de la materia, como dicen, de los economistas y los financistas, etc. Bueno, el cacao. Vamos a hablar del cacao, porque ese es un cultivo muy importante y además está en unas tendencias alcistas. Y también cayó de aquellos precios históricos, como hemos dicho, bajó y hoy está a un 52% de lo que fue ese precio histórico. Pero en el 2026, en lo que va del 2026, ha habido una tendencia alcista y ha subido un 37% en lo que va del 2020. O sea, que bajó a 3.000 y hoy la tonelada de cacao amaneció en el mercado de Nueva York a 4.698 dólares. Así apareció hoy 4.698 dólares en el mercado de Nueva York. Pero ese precio cayó ayer, o anoche, en el transcurso del día, porque estos precios que da el periódico hoy ya están atrasados, se puede decir, porque hoy lo que pasa en el mercado se refleja y ya hubo una caída de 1.65% en el precio. Es decir, el precio quedó en 4.637 dólares. Es decir, hubo un descenso
pequeño, pero 1.65%, se cayó el precio hoy, porque amaneció con ese precio 4.698, pero cerró a 4.637. Entonces hubo esa caída. Pero decíamos ayer que el cacao, la autoridad nacional no tiene interés en esos cultivos, porque imagínense ustedes, estos gobiernos lo que les interesa es gastar dinero, pero gastar dinero en cosas improductivas muchas veces, y también en cosas que reditúen políticamente, el populismo, la adscripción política. Entonces, el que invierte en ese cultivo no ve resultados electorales, no lo ve de una vez, pero usted tiene que contribuir al desarrollo nacional. Y el desarrollo no es solamente construir torres y edificios en Santo Domingo y en Santiago. Hay que apoyar a los productores nacionales. Que las exportaciones agropecuarias crecieron y han subido del 20 al 25, del 2020 al 2025, 13.000 millones de dólares, números récord. Así se van a gloria los funcionarios de hoy, pero eso son glorias vanas. ¿Por qué? Porque ese reflejo de 13.000 millones de dólares, cosa que está muy bien y que lo celebremos, muy bien, pero no se den como halagos personales o grupales o partidarios o gubernamentales, porque todo el mundo sabe aquí que las exportaciones suben por los precios de los commodities. Si el cacao se vende a 12.000 o a 10 o a 9 o a 8.000 dólares la tonelada, se refleja el tabaco igual lo puro. Se venden más puro, más tabaco en rama o mejores precios. Entonces fallan esas cosas. A veces, vendimos 35 millones de kilos de mango, 35 millones de unidades de mango. Muy bien, si se vende a un precio mejor que el año pasado, se refleja como un aumento en las exportaciones, pero son los mangos. Es el precio del mango muchas veces, tal vez, o del aguacate, etcétera, etcétera. Eso pasa muchas veces con las exportaciones. Lo bueno es que crezcan los volúmenes de exportación. Eso sí es bueno. O por lo menos que esos volúmenes con buenos precios dejan más, porque si nosotros hubiéramos exportado 125.000 o 130.000 toneladas de cacao a los precios que se vendió el cacao en el 2024, 2025, de 12.000 dólares la tonelada, ¿cuántos recursos hubieran llegado a la República Dominicana? Todos los gobiernos tienen que pensar en eso. Pero estos son gobiernos, tienen 5 años este gobierno, y es poco lo que se ha invertido en ese cultivo. En este programa tenemos años siempre hablando de ese tipo de cultivo, el café igual. Pero tiene que haber políticas, una cartera de crédito especial para cultivos de largo plazo como este, y que la gente tenga que comenzar a pagar después de darle una gracia de 5 años, por ejemplo, para que el cultivo se establezca, porque nada más establecerle sombra a ese cultivo cuesta dinero y cuesta tiempo. Pero si los gobiernos no hacen uso de esas facilidades para los productores, ¿a dónde vamos? Siempre vamos a estar estancados y jugando sin saber. Miren cómo andan las expectativas de precios de ese cultivo. Según los analistas más conocidos del mercado, principalmente en Estados Unidos, señalan que va a haber incrementos, que hay una tendencia alcista a los precios del cacao, que se venderán en el 2030 alrededor de 13.000 dólares una tonelada de cacao. Entonces es tiempo para que vayamos fomentando las mejoras del cultivo. Tanto el cultivo establecido, renovarlo, otro que puede ser fomento sin dañar el bosque, porque entonces nos ponen restricciones georreferenciadas en Europa, por lo menos. Estados Unidos no tiene esas restricciones, pero son 2 mercados importantes para el cacao. Pero las autoridades, ¿qué hacen en eso?
repartiendo a veces matitas y la publican. Repartimos tantas matas de cacao, gran cosa. Vamos a hacer una cartera para esos cultivos, especial, de crédito a largo plazo, con 5 o 6 años de gracia al productor. Entonces, así es que vamos a ver desarrollo en este país, o por lo menos desarrollo agropecuario en el país. Digo yo, Manuel Fermín, azúcar, $14,95 el quintal. Café, $2.81,30, ha caído, pero es un precio que se va a mantener alto también el café, principalmente el arábico. Entonces tenemos que darle apoyo a esos cultivos mayores, esos cultivos viejos del país, los pies productivos, diríamos que consolidaron la República, junto a la caña, al azúcar de caña y junto al tabaco, 4 renglones básicos del país en los años anteriores. Hoy este otro país, indiscutiblemente, pero siguen siendo 4 renglones básicos importantes para el país. Tan viejo como la nación, no como la república, no como la nación. Y esos cultivos están todavía facilitando divisa al país. Muy bien. El petróleo, 104,22, ese es el Brent, y 98,07 el de Texas. Bajó unos $8 ahí, está bien, eso es mucho dinero en petróleo. El oro, 4.749,16. Ha bajado algo el oro, pero siguen siendo precios muy importantes. Así que vamos a esperar a ver qué dice el gobierno, si va a estimular, que ya se está haciendo tarde. Yo creo que es tarde ya, no es tarde, como se dice, nunca es tarde. Pero un gobierno que se haya elegido de 8 años y en los primeros 6 años no se vean políticas así de rehabilitación o de fomento de cultivos mayores, me refiero a este caso. Pero tampoco se han visto políticas ni planes para otros cultivos. Si no fueran por esos clústeres, estuvieran muy quedados. Los clústeres de los mangos, el clúster de aguacate, son productos que se exportan, la misma zona franca, los cigarros. Esas son cuestiones privadas, los ingenios azucareros, el azúcar que se exporta y se consume aquí, son 3 ingenios privados prácticamente. 2 de ellos privados y el de Barahona con administración privada, aunque es estatal. Entonces, no creo que el sector agropecuario haya sido atendido en esta gestión. Dádivas, paliativos, pero no hay políticas, no hay planes concretos, incluso controles fitosanitarios, políticas de frontera, políticas de cuarentenaria, muelles, puertos y aeropuertos, etcétera. Hay deficiencias, muchas enfermedades que entran y los temores de productores también. Las importaciones de todo desestimulan mucho a productores nacionales. Muchas veces las importaciones de cerdo, por ejemplo, las hacen los mismos productores de cerdo fracasados o cerrados. La de azúcar lo hacen los azucareros. Las importaciones de azúcar cuando hay que hacer importaciones para cubrir el mercado. Pero así es que hemos vivido, lamentablemente, en este periodo. Bueno, una noticia que desencanta y desestimula a uno. 37% solo se paga del ITEVI que se factura. Oh, ¿y quién es que se está robando ese 63%? ¿Quién es que lo está evadiendo? ¿El pueblo llano? No. Empresarios o empresarios, comerciantes y los que prestan servicios, hasta talleres. Quien actúe
económicamente vendiendo servicios o vendiendo bienes y facture el ITEVI y no se lo pague al Estado, es un delincuente, se está robando al ITEVI. Ese es un impuesto ya recaudado y no es solamente robarle al Estado, sino que le roban a uno la confianza que uno tiene de que el país debe ser dirigido, sus recursos tienen que ser bien dirigidos porque la gente los paga. Y es un sacrificio que a usted también le cobren 18% de ITEVI y que el comerciante que cobre el ITEVI lo retenga y no lo pague al Estado. Entonces hay que hacer algo con eso. Yo creo, como dicen los especialistas, o bajar esa tasa para que la gente pague, que yo no creo tampoco que pague, aún bajándola siguen evadiéndola, porque hay una cultura de evasión en este país. Pero también hay una cultura de laissez-faire, de dejar hacer porque falta autoridad. No hay autoridad en el país. La autoridad en este país está en el suelo y el presidente de la República tiene que saber eso. Los daños que se están ocasionando aquí en este país por falta de autoridad. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo lo que le da la gana. Entonces, como que no andamos bien y el presidente como que no se entera. Pero es por ese juidero, como yo le llamo vulgarmente. Eso es una especie como de instrumento de esto, ¿cómo que se llaman estos instrumentos? Que los sopla el viento y giran las veletas que giran, entonces el presidente no pasa así. Hoy el presidente no sabe que en Intran hay un estúpido dirigiendo a Intran, que viola la ley y quiere también mandar al infierno a los viejos, porque los viejos ya no ven, los viejos no pueden ni caminar. Es decir, yo estoy ya incapacitado para manejar mi vehículo. Según el director del Intran, ¿quién es que dirige este país? Los funcionarios públicos son islas de poder, hacen lo que les da la gana. El presidente con un para allí, para allá, para acá, para una ubicuidad coloquial. Entonces aquí parece que no hay gobierno, como si aquí se anda y no se gobierna. Entonces la gente tiene que, yo no sé cómo que el presidente, bueno, esa encuesta de Galo Punta Cana, vamos a llamarle así, porque Galo ya está como esas prostitutas que cambian de marido o cambian de amante noche tras noche. Porque ya Galo, yo no sé en cuántas manos o refugios que se ha puesto. Ahora cayó en el área de Punta Cana y del turismo. Ahora es Galo Turismo. Y fíjense cómo se reflejan números, que esas encuestas, la gente le está perdiendo respeto. Porque las encuestas comienzan a revelar cosas que la gente sospecha que la quieren poner a revelarlas. Y David Collado es el hombre, bueno, ese es el mejor valorado del país. Parece que ese señor gobernó 4, 5, 10 años en este país. Pero nadie está mejor valorado que ni el presidente de la República. El presidente, su autoridad caída, porque lo percibe la gente. Sin embargo, es el hombre mejor valorado como presidente en este país. Resulta que hasta el PLD, dice esa encuesta, que es el partido que más ha crecido. Pero el único partido que se ha quejado precisamente durante el año 2026 de lo que va y en el 2025 es el PLD, que dice que le están robando a su gente, que se la están sacando. No robando, sino son sacando. Que le están haciendo ofertas tentadoras, tanto lo que pasan al gobierno como lo que pasan a la Fuerza del Pueblo. Porque el único partido que ha crecido aquí es precisamente la Fuerza del Pueblo, que ha vivido sumándose gente que dice que renuncia, digo yo, porque uno no ve los listados, que renuncian del PRM y que renuncian del PLD y que se los sacan, y todo es un griterío que hasta Danilo Medina vive gritando de eso. Pues resulta que la encuesta revela que es el partido que más ha crecido, pero aquí en entrevista, la verdad que esa encuesta están quedando con una situación sumamente cuestionable, pero eso se ve a todas luces que se está manipulando, parece, esas
informaciones estadísticas, porque la verdad que la gente no percibe esas cosas. Entonces viene la paradoja que decíamos ayer de esa encuesta, en que la gente percibe que hay un exceso de pobreza, que se está manejando mal eso, que la economía va mal, que la delincuencia está en alza, que la gente percibe que esas cosas le afectan, que la deuda externa es un problema, con más de un 50% de la gente opina así. Pero resulta que el presidente está muy bien valorado, entonces tenemos un buen presidente, decíamos ayer, y un gobierno malo. Y esto es una paradoja. Bueno, entonces, resultados de hoy, pues ya vemos cómo incluso un precandidato del PLD que no ha dicho que quiere ser nada. Él dice, a mí no me interesa nada, y resulta que es el hombre mejor valorado dentro de ese partido. Bueno, cosas que son inverosímiles parecen, porque no es posible que se mida a gente que ni siquiera quiere, ni ha participado en ninguna actividad, en nada, en ningún acto político. ¿Y quién entonces? ¿Quién? ¿Cómo es el asunto? Pero eso es lo que hay. Sin embargo, esa encuesta trajo una opinión de que el 47% de la población percibe que el gobierno lleva una buena política migratoria y que respeta la soberanía. En más de un 50% opinó que este es un gobierno que respeta la soberanía, pero es que el cojo, como dicen, el cojo no camina mucho sin evidenciar cansancio. Hoy traen las noticias de que el presidente, el gobierno, acepta refugiados que envíen Estados Unidos. Es decir, como si fuera un ritual vasallático. República Dominicana, repito, más de un 50%, más del 50% de la población dice que la soberanía está resguardada con el gobierno. Y fíjense cómo nos imponen. Reciban a todos los ilegales extranjeros que hay en los Estados Unidos que sean deportados. República Dominicana será un receptáculo de eso. Pero resulta que ya estamos recibiendo los haitianos que vota Chile, lo estamos recibiendo aquí también. Y los que vota Estados Unidos van a venir aquí. Entonces esa gente no tiene países que no lo quieren. Entonces no lo quieren, por ejemplo, en Haití, pero entonces quieren que lo tengamos nosotros aquí. ¿Qué vamos nosotros a hacer ya con más escoria de la que tenemos? Ritual vasallático. Lamentablemente, ritual vasallático. Este pueblo realmente hará conciencia de todas estas cosas. ¿Habrá rectitud de conciencia en el pueblo dominicano para entender todo este ritual vasallático, repito? Aquí es difícil derrotar un gobierno en el poder. Yo decía el día pasado aquí que a la oposición se le va a hacer difícil derrotar al PRM, porque este es un gobierno y un partido que están despatrimonializando el Estado. Se está regalando todo. Y cuando usted comienza a regalar, la gente le agradece que usted le regale, porque, bueno, si el presidente da pensiones, el presidente da regalos, da bonos, da títulos definitivos, la gente se siente agradecido de ese presidente, pero ese presidente no está dando lo de él, está entregando el patrimonio público. Y al ritmo que se va despatrimonializando el Estado, se van haciendo compromisos del votante, del futuro votante. Por eso yo digo, va a ser difícil derrotar al PRM, que conste, porque eso hacía también difícil al PLD derrotarlo. Porque el PLD comenzó con esa política de subsidios, aunque no en el nivel que lo ha usado el PRM, que ya esto es un nivel ya de distribución, de patrimonialización, como repito. Pero el PLD por lo menos construía, hacía sus obras, usaba los recursos para trabajar, aunque tenía esos programas de asistencia. Pero es que este gobierno fue al revés, todo al asistencialismo,
a la dádiva y poco a la inversión. Pero esa dádiva mantiene, decíamos ayer, mantiene adscripción política. Hay gente que se siente agradecido y eso va a pesar mañana en los votos para el PRM. La oposición veo que no habla de esa despatrimonialización, todas esas concesiones. Y ahora también este ritual vasallático, vamos a ver cómo van a reaccionar, porque señor, esa rectitud de conciencia no la tienen muchos de los que han gobernado este país. Recordemos aquel con ese dedo índice diciéndole no a un presidente norteamericano. Yo no quiero campamento aquí. Pues ahora vienen campamentos. Esos son campamentos que vamos a hacer aquí para recibir los desplazados o los deportados por el régimen del presidente Donald Trump. Vienen para la República Dominicana, imagínense ustedes. Vamos a la pausa. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido. Y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hay que recordar que una imagen buena siempre concita una imagen mala. La gente tiene que darse cuenta cuando usted gobierna y tantos aplausos y tantas invitaciones y todo eso. Hay que ver, esas son las, parece, o las imágenes buenas que se expanden, se riegan. Pero toda imagen buena manda una imagen mala, genera una imagen mala. El presidente fue a Panamá, o va a Panamá,
y hace unas horas prácticamente estaba en Costa Rica. Y está muy bien, porque los viajes presidenciales, si tienen fines beneficiosos para el país, está muy bien. El presidente fue a Costa Rica. Incluso decíamos nosotros, tal vez pudo haber mandado la vice ahí a Costa Rica, esa toma de posesión, una dama que fue la que ganó la presidencia, pero el presidente decidió ir. Pero los presidentes están enterados de cosas que uno no está enterado. El presidente sabía que iba Christopher Landau, creo que Landau, que es su secretario de Estado de los Estados Unidos, iba a esa toma de posesión. El presidente, bueno, diría, yo voy a hablar con ese caballero, trato el tema Haití, o podemos tratar el tema de los refugiados, de los deportados. Déjame hacer este viaje a Costa Rica porque voy a hacer ese contacto. Bueno, pues salió el presidente retratado con Christopher Landau. Y conversando para ese tema de Estado, de la región o lo que fuere. Y eso está muy bien, porque esas son políticas exteriores del gobierno dominicano. El presidente va a Panamá, parece que hay unas conferencias o algo ahí, muy bien. Ahora, esos viajes presidenciales fueron criticados durísimo, en forma visceral contra Leonel Fernández, que fue un presidente andariego, se consideraba. Ahora el presidente lleva tantos viajes que ya a uno se le olvidó la contabilidad. Pero el señor Andrés L. Mateo, que es un gran estadístico de viajes presidenciales, y quien le hizo esos cálculos al señor Leonel Fernández, me imagino que estará muy ocupado también haciéndole los cálculos al presidente Abinader, que lo nombró embajador en Francia en una oportunidad, o por lo menos con asiento en Francia, creo que en la UNESCO o algo así. Pero los viajes presidenciales se hacen porque los presidentes entienden que van a tratar temas o aprovechar contactos, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien, porque también hay que internacionalizar el país. Eso está bien. Aunque eso, Balaguer decía que eso no se ganaba nada, que mucho gasto, el presidente nuestro comenzó a salir en aviones, incluso ni siquiera en asientos de primera, sino asientos comerciales. Va para Nueva York el presidente, no, ahí va en un avión comercial, junto con su pueblo, muy bien, aplaudían. Pero cuando usted se va afianzando en el poder y cuando se va gozando del poder, termina perdiéndose el buen juicio de razón, como se dice, y entonces se corrompe el Estado, el Estado corrompe el gobierno y todas esas cosas, y hacen entonces gastos y van comitivas. Ya el presidente viaja en un vuelo privado, un avión de jet, y se desplaza y tiene decenas de viajes en su jet privado. Pero eso hay que pagarlo, y se paga caro también. Pero es así es este país. Y además, este es un pueblo que parece que disfruta eso, que los presidentes sean así, que se vaya hasta al boato, como se dice, al gasto excesivo. Así que eso va bien. Bueno, entonces, vamos a ver, también hay que recordar lo siguiente. A los presidentes y a los hombres que están en el Estado hoy, hay que recordarles que la soberanía no se relega. La soberanía no es transeúnte. La soberanía es inmanente y es absoluta. Debemos tener eso pendiente, señores. La soberanía no se relega, para que estemos claros. Es inmanente y además no se restringe la soberanía. Bien. Pedro García es una comunidad del norte de Santiago, que está enclavada en la cordillera septentrional. Es un distrito municipal o un municipio, creo ya. Un pueblo pequeño, pero un pueblo de montaña, muy bonito, como el pueblo también de San José de las Matas. Santiago tiene, esos son dos pueblos santiagueros,
que están enclavados en las montañas, uno en la cordillera central y otro en la cordillera septentrional. Pedro García, ya esos pueblos se están levantando y están haciendo cierta ebriedad social, atraído por la decisión de San Juan, pero para nadie es un secreto que todas las comunidades que se sientan agravadas o afectadas por acciones mineras van a ser cuestionadas esas acciones. Entonces, Pedernales, vi que un diputado dijo, señores, la tierra rara hay que ver porque esas tierras raras se van a explotar donde nace el río Mulito, y el río Mulito es un río básico, fundamental, porque el agua es vitalísima. Y más en Pedernales, que es una de las provincias, o la provincia que más tensión hídrica tiene en este país, que hemos dicho nosotros aquí, que el agua está en déficit con respecto a la población y a la agricultura que se hace, a la poca agricultura que se hace, principalmente en el área de montaña de Pedernales. Porque la agricultura que hay en Oviedo, esa agua viene por el canal Nizaíto, pero el canal Nizaíto viene, la toma de agua están en Paraíso. De esa montaña es Paraíso, y Paraíso pertenece a Barahona, no a Pedernales. El agua de Pedernales es esa de Mulito, y el agua que está en los Olivares, o la del río Pedernales, que también está represado allí para dividir el agua con Haití, cosa que es una barbaridad también. Pero ese diputado ha señalado que la explotación de tierras raras trae un movimiento de tierra en el área de nacimiento de ese río vital para Pedernales. Entonces, yo vi un científico dominicano, un excelente científico, señor don José Luis de Ramón. No sé si ese señor es dominico español o es español radicado en Santo Domingo, no sé. Pero es un científico que pertenece a la Academia Dominicana de Ciencia, donde reúne a los científicos dominicanos. Sí, no han descubierto nada de la ciencia, pero son científicos, o se hacen llamar científicos. Dice ese señor, miembro de la Academia Dominicana de Ciencia, donde está dividida. Ahí hay pro mineros o actividad minera y otros que no son fervorosos que se exploten las áreas donde están concentradas estas venas o vetas de minería importante, metálica, principalmente oro, plata, níquel, etc. Entonces, ese señor José Luis de Ramón ha dicho que no se demonice la minería en este país. Nosotros, que no la demonizamos, reconocemos que este país tiene una base geológica importante, relevante. Nadie lo puede negar. Oro por allí, oro por allá, por allí, por acullá. Y ahí estaba Rigol explotando su oro. Quieren el oro del Romero, protector de San Juan, y ahí está parada la... Ahora, no se demonice la minería, pero este pueblo tiene que saber qué es lo que hacen los mineros. ¿Por qué no le muestran al pueblo dominicano, como yo he dicho tantas veces aquí, ustedes, señor José Luis de Ramón, que no quiere que se demonice, un país que no califica como minero, digo yo, Manuel Fermín? Porque los que son mineros son los que tienen áreas grandes. Como Chile es el más pequeño de los grandes países mineros y tiene 700,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48,000 compartidos en una isla, compartido con un pueblo que es un pueblo salvaje que tenemos al lado allí, que no respeta recursos naturales de ningún tipo. Entonces, yo tengo unas imágenes ahí que siempre le he usado para que el pueblo dominicano haga conciencia de quiénes son los promineros que no se atreven a enseñarle al pueblo dominicano en las condiciones que quedan nuestras montañas, que son también órganos súper relevantes de esa base geológica, porque ahí es donde nace el agua de este país.
Entonces yo tengo mis imágenes ahí que nunca las he borrado y se las voy a mostrar. Miren ese yagal. Esas son las montañas de Quiqueya. Miren ahí donde está, donde opera Barrigol y donde opera Falcon Bridge. ¿Ustedes creen que ese es el modelo? Ese es el modelo de minería. Que no la demonicen, dice el científico dominicano don José Luis de Ramón. No se puede demonizar. Miren ese yagal que hay ahí. ¿Ustedes creen que así deben quedar las montañas? ¿Por qué no muestran la peguera? Los mineros, yo he dicho aquí tantas veces, el Ministerio de Minas, de Energía y Minas, que vaya y que nos filmen esas llagas, que las filmen y que se las muestren al pueblo y le digan, miren señores, el gobierno dominicano, aunque quiere que se explote la minería, también hay mucha gente y comunidades que no quieren que las exploten, porque miren cómo es que queda el pasivo, miren lo que dejan los mineros. ¿Y usted cree justo que una minería deje eso? Miren ese acuífero, ese manantial, quién sabe, un río. Miren, dañado, ¿por qué? Porque vierten productos tóxicos de la actividad minera. Miren cómo es que quedan las montañas. Ahora vayan ahí a ver si la peguera no se ve así. La de Bonao. ¿Dónde está Falcon Bridge? Energía y Minas va a corregir ese pasivo. Demuéstrenme a mí que no se puede demonizar. ¿Por qué que no se puede demonizar? ¿O por qué que hay que demonizar la minería? Por ese resultado, señor José Luis de Ramón. ¿O por qué Pascualama, ese importante recurso minero de oro en Argentina, entre la frontera de Argentina y Chile? Porque desistió Barrigol de explotarla, porque las comunidades de esas dos naciones se opusieron en forma valiente y responsable, con rectitud de conciencia, y obligaron a las autoridades argentinas y chilenas, principalmente las argentinas, a tener que evitar o desistir de aceptar a Barrigol explotando las minas de Pascualama, porque afectaban los glaciares. Esos glaciares que están ahí en esos retenidos, en esos Andes chilenos y argentinos, iban a ser afectados por las operaciones de Barrigol en Pascualama, en Argentina, un país de 4 millones de kilómetros cuadrados, y rechazó la operación. Zonas despobladas, pero hay conciencia de país. ¿Y por qué nosotros tenemos que aceptar esas llagas que muestro yo ahí? Muéstrensela al pueblo dominicano. Miren cómo es que deja la minería, la loma dominicana. Vayan a La Peguera o a Falcon Bridge ahí, o vayan ahí a las lomas de Ortega en La Vega, o a Barrigol, para que vean de dónde que extraen el oro, o el oro lo traen de la luna para explotarlo ahí. El señor presidente del Senado, que es el senador por Sánchez Ramírez, que me diga que él está en eso, que sus camiones están cubriendo ese pasivo. Que me digan ellos a mí, esos promineros, o los que no quieren que se demonice la actividad minera en este país, como si este país fuera un país grande, de 800,000 kilómetros cuadrados. Rusia puede explotar todos los recursos que le dé la gana, porque tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos tiene 9.8, Canadá tiene 9.9, China 9.5. Eso es lo que se llaman países grandes, países mineros. O Colombia tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, México, Argentina tiene 4 millones. Busquen países, Indonesia, países grandísimos, tiene muchísimas islas, muchísimos de todo. Y esos países también del Cáucaso, esos son países grandes, tienen muchísima tierra y muchísimas áreas mineras, que lo exploten ellos, pero nosotros podemos calificar. Eso es como que Taiwán califique país minero, Taiwán. No, Taiwán lo que se desarrolló fue haciendo tecnología y aplicando tecnología
en todas sus operaciones industriales y en todas las operaciones comerciales que tiene Taiwán y la ciencia y verdaderos científicos en Taiwán. Y ahí están en Taiwán. Ahí no explotaron. Usted no puede esperar que en Singapur en Singapur hay una mina de oro y la van a explotar. Vayan a donde Lee Kuan Yew en su época a ver si es verdad que Lee Kuan Yew iba a aceptar eso. Vamos a la pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Yo pienso que lo que con más vigor debemos realzar en este país es, primero, explotar sus recursos agropecuarios. Vamos a explotar el suelo. Si el Valle de San Juan es un valle productivo, ¿por qué tenemos que ir a desbaratar aquella estructura, su ecosistema, para extraer oro, metales y sacrificar nuestros recursos naturales que van orientados hacia la producción de alimentos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que producir? En San Juan de la Maguana, producir esa área, como hemos señalado aquí. Yo he hablado mucho de la batata en San Juan de la Maguana, porque Estados Unidos es un país que importa 600,000 toneladas de batata. ¿Por qué no podemos exportar batata a Estados Unidos, que nos quede enfrente? San Juan, su riqueza tiene que ser esa, y no un oro que nunca le va a llegar como le llegó a Cotuí, o a Pedernales, se fue el Alcoa y que dejó Cárcavas. Ahora quieren nuestros geólogos, los científicos geólogos, que no saben hacer una calicata en este país. Entonces quieren obligar a San Juan a que San Juan obvie eso. Miren esa batata, eso es Moca, Jababa. Eso es una colaboración de mi amigo Manegote González. Me acaba de enviar eso. Y yo, pues, tengo que poner, esa es la tierra dominicana. ¿Ustedes creen que la minería puede competir con eso? Como la tierra dominicana tan bondadosa, cientos de años, siglos, brindándonos esas bondades sanas, esos suelos dominicanos. Miren, eso es en Jababa, en Moca. Me lo envía Manegote.
Ahora, en San Juan se da mejor que en Moca. En San Juan es mejor todavía, porque hay un sistema de irrigación, los suelos son muy buenos, profundos, suelos que drenan muy bien. Y la batata en sus camellones se producen en grande allí. Bien drenados, son suelos bien drenados y la batata crece mejor en San Juan que en Moca todavía. Eso es en zona de secano, en Moca tal vez, en Ababa, no sé. Ahora fíjense el contraste de eso con las lomas que yo tenía anteriormente. ¿Ustedes creen que el pueblo dominicano, San Juan de la Maguana, se merece eso? ¿O producir batata? Miren, miren a Jababa en Moca, miren lo bonito que se ve esa mano dominicana o haitiana, de donde sea. Miren, sacando batatas, para que el pueblo dominicano consuma sweet potato, como se le llama en inglés también, o hipomoea batata, que se llama también su nombre científico en latín. Ahí, ese es el contraste. ¿Ustedes creen que se puede demonizar la agricultura? ¿O me va a venir ahí alguien experto en diatribas y en vituperio? La agricultura puede convivir con la minería. ¿Dónde conviven? Ahí sí, vaya Moca, exploten la minería en Moca. A ver si es verdad que esas tierras de Moca, fertilísimas tierras mocanas, van a dar batatas ahí en Jababa o donde fuere, en cualquiera de sus poblaciones. No, eso es lo que tenemos que fomentar en este país, demonizarla, sí, demonizar ese pasivo que nos deja la minería. Y en vez de demonizar la agricultura, vamos a fortalecerla y a buscar los recursos tecnológicos y los recursos económicos para impulsar nuestros fertilísimos valles que todavía están ahí, feracísimas, muchísimas tierras de este país, esperando agua. Invirtamos en agua para irrigar nuestros suelos y nuestra agricultura. Pero este es un país, señores, que prefirió elegir a un Ulises el malo y evitar que un Ulises bueno fuera presidente de la República. Este país es así, lamentablemente, y hay que le escuchan y oye usted y plumas de alquiler en este país, hablando de las bondades de la minería, porque así también en la política y la dictadura. Prefirieron a Ulises el malo, a Ulises Heroy y descartaron a Ulises para allá, a Ulises Francisco y para allá, a Ulises el bueno, un civilista. Pero así que andamos en este país. Miren ahora, el presidente fue y condecoró con la orden del mérito militar al jefe de la policía que tiene 2 meses. Y hoy la noticia que sale al lado es que han matado 90 personas en lo que va de año. Intercambio de disparos con la policía. Señores, pero es que esas son cosas. Pero presidente, ¿quién es que lo está asesorando a usted? Por Dios, ¿quién le puso ese homenaje al jefe de la policía de orden al mérito militar? Orden al mérito criminal, que han matado a más de 90 gente en intercambio de disparos. Algo verdaderamente increíble en este país. Pero ¿y quién es que asesora, verdad, al presidente de la República? Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.